Cuando escuchamos la palabra romántico, la mente se nos va, no sé, a flores, a gestos como muy exagerados, quizás a cartas de amor. Sí, totalmente. Pero, ¿y si esa palabra en realidad escondiera un grito de guerra? Un grito contra un mundo que se sentía cada vez más frío, más calculador, más fragmentado. Qué buen punto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esta idea. Nos basamos en unos materiales de antropología filosófica que nos llegaron, pensados justo para la vida universitaria. La misión es entender el romanticismo no como un cliché de San Valentín, sino como una rebelión filosófica y, sobre todo, preguntarnos ¿qué tiene que ver todo esto con alguien que está por empezar la carrera hoy? Es que esa es la pregunta fundamental. Y para responderla, tenemos que viajar un poco para atrás, al origen de esa rebelión. Ok, ¿dónde nos situamos? Nos vamos a finales del siglo XVIII, principalmente en Alemania. El romanticismo no nace en un vacío, ¿viste? Es una reacción directa, casi te diría visceral, a dos fuerzas que estaban cambiando el mundo para siempre. El iluminismo, la famosa Ilustración, y la Revolución Industrial. Claro. Había una sensación, un clima entre ciertos pensadores y artistas de que en esa carrera loca hacia el progreso, algo muy fundamental se estaba perdiendo en el camino. A ver, desarmemos eso un poco. El iluminismo era la gran celebración de la razón, de la lógica, del método científico. Se suponía que nos iba a sacar de la oscuridad, ¿no? Exacto. ¿Qué era entonces lo que a los románticos les hacía tanto ruido de esa propuesta? Sentían que faltaba algo en la ecuación. Justamente, la crítica principal no era la razón en sí misma, sino, digamos, a su tiranía. Sentían que el iluminismo era unilateral, era reduccionista. Proponía un ser humano que era, antes que nada, un cerebro que calcula. Un ser puramente racional. Totalmente. Valoraba únicamente la razón, los intereses materiales, el orden, el progreso técnico. Y en ese proceso, dejaba de lado un universo entero de la experiencia humana. Los sentimientos, la pasión, la intuición, lo irracional, esa conexión profunda con la naturaleza. Era como construir un edificio magnífico, pero, no sé, sin ventanas, sin arte y sin música dentro. Claro, es como si el manual de instrucciones para ser humano solo tuviera un capítulo que dijera cómo pensar lógicamente, y se hubieran olvidado de todos los capítulos sobre cómo sentir, cómo amar, cómo maravillarse. Esa es una gran analogía, sí. Por eso el ideal romántico era diametralmente opuesto. No buscaba reprimir nada, sino liberar y desarrollar todas las potencialidades humanas, pero en armonía. O sea, un ser humano más completo. Más completo. El modelo a seguir ya no era el ciudadano virtuoso y racional de la Ilustración. De repente, el foco se pone en otra figura. El genio, el artista, el héroe. La excepción a la norma, ¿viste? La persona que se atrevía a ser única, a seguir sus impulsos, incluso si eso significaba ir en contra de la sociedad. Se empezó a valorar la originalidad por encima de la conformidad. Y acá es donde se pone muy interesante, porque esta rebelión no era solo poética, también era como un diagnóstico social. Hay un poeta y filósofo clave, Friedrich Schiller, que dijo algo que suena escrito ayer. Dijo que la cultura moderna nos había infligido una herida. ¿A qué se refería con eso? Se refería a la fragmentación. Es una de las ideas más potentes y que más perduran del romanticismo. Schiller miró su mundo y vio dos procesos que, para él, estaban desgarrando la unidad interna del ser humano. ¿Cuáles eran? Ya no experimentaba el mundo como un todo, como una unidad con sentido, sino en pedacitos inconexos. Se pierde por completo la visión de conjunto. Hoy lo vemos todo el tiempo, ¿no? La presión por elegir una carrera, una especialización, un nicho, y de repente te encontrás encerrado en una burbuja de conocimiento tan específica que perdés la visión del bosque por mirar obsesivamente un solo árbol. Es la sensación de ser solo un título profesional o un perfil de LinkedIn. Exacto. Y Schiller usa una metáfora que es brutal para describirlo. Dice que el hombre se convierte en un fragmento, oyendo más que el sonido monótono de la rueda que hace funcionar. ¡Qué imagen! Es una imagen desoladora. En lugar de desarrollar la armonía que lleva adentro, la persona se vuelve un mero reflejo de su oficio, de su ciencia, de su pequeña función. Sacrifica su sensibilidad, sus emociones, su creatividad para hipertrofiar una sola capacidad.
el entendimiento o la habilidad técnica. Se convierte, en sus palabras, en una copia de su ocupación. Es un diagnóstico que tiene más de 200 años y me genera escalofríos por lo actual que es. Y frente a esa herida, a esa fragmentación, ¿cuál era la cura que proponían los románticos? La propuesta era una especie de terapia de shock para el alma. Si la razón no se había dividido, la cura tenía que venir del otro lado. El arte, el sentimiento, la pasión desbordada y un retorno a la naturaleza. Volver a lo natural. Sí, pero no a la naturaleza como un recurso para explotar, sino como un hogar al que volver. El objetivo era volver a unir lo que la modernidad había separado. Pero iban más allá, aspiraban a algo más radical. Que la propia vida dejara de ser una rutina predecible y se convirtiera en una obra de arte. Vivir con la intensidad y la belleza de un poema o una sinfonía. Bueno, suena increíble en la teoría. Pero, a ver, llevémoslo a la práctica. ¿Qué significa esto para un estudiante en Argentina hoy? ¿Deberíamos empezar a recitar a Lord Byron en los pasillos de la facultad o irnos a vivir al campo sin wifi para sentirnos más completos? Es una buena pregunta, porque nos lleva directamente a la parte crítica del análisis. Esa idealización del pasado, esa nostalgia por un mundo preindustrial, es peligrosa si la tomamos literalmente. Bien. Los materiales que revisamos lo señalan con mucha claridad. Nadie, en su sano juicio, querría vivir realmente en esa época. Sin agua potable, sin antibióticos, con una mortalidad infantil por las nubes. La nostalgia es un filtro que borra la dureza de la realidad. Pero, ¿no hay algo de valor en esa nostalgia? Digo, ¿no nos alerta sobre algo que realmente hemos perdido con tanto avance tecnológico? Pienso en la capacidad de concentración profunda, o la conexión cara a cara, ahora que vivimos mediados por pantallas. Es una observación muy aguda, sí, totalmente. Esa nostalgia funciona como una luz de advertencia. Nos dice, ojo, en el afán de progresar, no pierdas esto. El problema no es la advertencia en sí, sino la solución que a veces se propone, que es, bueno, retroceder. Y para justificar ese retroceso, el romanticismo a veces cae en una trampa, la creación de lo que en filosofía se llama un hombre de paja. Una caricatura del oponente para que sea más fácil de atacar. No. Un robot sin emociones, un simple engranaje en una máquina. ¿El famoso personaje de Chaplin? Tal cual. Esa imagen, que se basa en las terribles condiciones de las fábricas del siglo XIX y que Charles Chaplin retrató a la perfección en tiempos modernos, ya no es la realidad del estudiante o del profesional argentino del siglo XXI. La crítica a ese modelo era válida, pero el modelo ha cambiado. Me quedo pensando en esa imagen del hombre engranaje. Hoy no tenemos esas fábricas de vapor, pero sigue existiendo esa crítica. ¿Contra qué se revela la gente hoy usando esas mismas ideas románticas de volver a lo natural y desconfiar del sistema? Esa es la clave. La crítica sigue viva, pero a veces apunta a los blancos equivocados y tiene un nombre: neoludismo. Neoludismo. Sí, los luditas originales eran artesanos ingleses que rompían las máquinas textiles porque les quitaban el trabajo. El neoludismo moderno es una desconfianza y un ataque, digamos, generalizado a la tecnología, que a menudo se viste con ese discurso romántico de volver a lo esencial, a las velas, al libro de papel como fetiche. ¿Y esto no es una abstracción? Me imagino que se ve en la vida cotidiana de la universidad. Constantemente. Por ejemplo, en el discurso de algunos docentes que dicen no a la inteligencia artificial de forma tajante o prohibido el celular en clase sin ningún tipo de matiz. Una prohibición total. Claro. Es una reacción de miedo que opone la tecnología a la humanidad como si fueran enemigas, o discursos más amplios que oponen ciencia y humanidad, como si un médico no pudiera maravillarse con los avances de la industria farmacéutica que venció a la polio o que nos dio vacunas en tiempo récord. Justamente esa es la falsa dicotomía que plantean. Reducen la ciencia a datos fríos, cuando en realidad está impulsada por la curiosidad, la creatividad, la pasión por descubrir, que son sentimientos muy románticos si lo pensás. Es verdad, la pasión de un científico por su investigación no es muy diferente a la de un artista por su obra. Y mencionabas que esto suele tener una connotación política. Sí, porque esta nostalgia romántica es un relato muy potente. Algunas ideologías lo usan para justificar su existencia, planteando conflictos de otra época como si siguieran vigentes. Hablan del obrero contra la burguesía o del hombre engranaje, pero la realidad actual es mucho más compleja, ¿viste? Ya no es tan simple. Para nada.
Hoy somos lo que se llama prosumidores, una mezcla de productores y consumidores. Creamos contenido, consumimos contenido, trabajamos en entornos colaborativos, somos emprendedores. Esa vieja foto en blanco y negro del obrero en la fábrica ya no representa la película completa de nuestra sociedad. Bien, entonces el panorama es complejo. Descartamos la nostalgia que paraliza y el ataque sin pensar a la tecnología. Si limpiamos todo eso, ¿cuál es el gran aporte, la joya que debemos rescatar del pensamiento romántico? ¿Qué es lo que sigue siendo revolucionario hoy? El tesoro, la idea que sigue intacta y que es más necesaria que nunca, es la reivindicación de ver al ser humano como un todo integral. Esa es la gran batalla que dieron los románticos y que sigue siendo nuestra batalla. La palabra que a veces se usa para esto, aunque está un poco gastada, es holístico. Una palabra que a veces tiene mala fama, ¿no? A menudo es como cooptada por discursos pseudocientíficos. Sí, lamentablemente ha sido secuestrada en algunos ámbitos, pero si volvemos a su raíz, a su idea de base, es profundamente correcta y esencial, sobre todo en el mundo profesional. Un profesional no puede, no debe, ver a una persona como un conjunto de partes desconectadas. Como una máquina rota. Exacto. No puede ver un hígado que funciona mal, un corazón para operar, un caso legal, un cliente con un número. Debe ver a un ser humano completo, con su historia, sus emociones, su familia, su contexto. Me recuerda a un médico que una vez me dijo que aprendía más sobre la salud de sus pacientes en los primeros 5 minutos de charla sobre el clima y la familia, que en todos los análisis clínicos. Esa es una imagen muy poderosa. Pero suena ideal, y en la práctica es difícil. En la universidad, las carreras están en silos. Las facultades tienen presupuestos separados. Un estudiante de ingeniería que quiere tomar una clase de filosofía a menudo se encuentra con barreras burocráticas. ¿Cómo se supera esa fragmentación que está en la estructura misma de la academia? Planteas el nudo del problema. La solución no es fácil, pero la dirección es clara. Un enfoque multidisciplinario. Es la única forma real de contrarrestar la fragmentación que Schiller denunciaba. Si la especialización nos obliga a ver solo una porción de la realidad, la única solución es que los especialistas colaboren, con humildad, para reconstruir la visión del todo, que dialoguen entre sí. Que el médico hable con el psicólogo, que el ingeniero hable con el sociólogo, que el abogado hable con el antropólogo. Y acá está la gran ironía, ¿viste? Los románticos, que a menudo son vistos como anticiencia, nos dieron la clave para salvar a la ciencia de sí misma. Nos recordaron que un especialista que no habla con otros no es un experto, es solo una pieza de un rompecabezas más grande. La solución al problema que ellos vieron no es menos ciencia, sino más conexión entre las ciencias. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto para alguien que está por empezar esa gran etapa que es la vida universitaria? ¿Cuál es el mensaje para llevarse en la mochila? Mira, el consejo práctico más importante es recordar constantemente que no somos máquinas de estudiar. Es crucial abrazar esa idea romántica y rebelde de ser una persona integral. La universidad no es solo la cursada, el parcial, la nota final. Eso es solo una parte del mapa. Es la vida que pasa mientras estudia, ¿no? La formación no es solo acumular datos, es formarse como persona. Exactamente. Por eso hay que animarse a vivir la universidad en todas sus dimensiones. El equipo de deportes, el taller de teatro, las actividades culturales, los debates en el bar, las amistades que se forjan en el pasillo. Todo lo que está alrededor. Todo eso. Eso no es una distracción del estudio. Es parte esencial de la formación para ser un profesional más completo, más creativo y, sobre todo, más humano. Y me imagino que eso es más importante que nunca en el mundo que se viene. Es absolutamente crucial. En una era donde la inteligencia artificial se va a encargar de muchas tareas repetitivas, de cálculo, de análisis de datos, nuestra mayor fortaleza, nuestro mayor valor diferencial, va a ser precisamente aquello que las máquinas no pueden replicar. Lo humano, lo puramente humano. La empatía, la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de conectar ideas de campos diferentes. En definitiva, nuestra fortaleza será ser finalmente más humanos, y eso requiere cultivar todas nuestras facetas, no solo la intelectual, justo como defendían aquellos viejos y rebeldes románticos. Es un viaje increíble. Empezamos con poetas alemanes del siglo XVIII que se sentían heridos por la modernidad y terminamos hablando de los desafíos de la inteligencia artificial en el siglo XXI.
Y el hilo conductor es esa idea persistente de que una persona no es un fragmento, sino un todo, que la necesidad de ser una persona completa se vuelve paradójicamente más urgente que nunca en nuestro mundo hiperespecializado. Así es. La herida que vio Schiller sigue abierta, y la cura que propusieron, bueno, despojada de su nostalgia, sigue siendo el camino. Y con esto dejamos una última reflexión para quien nos escucha. Mientras nos preparamos para un futuro cada vez más tecnológico, ¿en qué pequeña parte de nuestra vida, fuera de los estudios o el trabajo, podríamos invertir tiempo y energía para sentirnos un poco más completos, más íntegros, como anhelaban los románticos?